Bienvenidos, mi nombre es Bernardino Ortiz y continuamos con la clase de Biología 2, la séptima clase. Vamos a ver los mecanismos que propician la evolución. Antiguamente se pensaba que los seres vivos eran creados de una manera espontánea, como atestigua estos dibujos, que precisamente denotan la formación espontánea de algunas aves y algunos mamíferos. Sin embargo, la realidad es otra. Tenemos que los seres vivos tienen que estar luchando constantemente por sobrevivir e incluso los virus, que no son seres vivos, son partículas infecciosas, también tienen que estar pues, en el día a día luchando para poder sobrevivir de una u otra manera. Aquí tenemos precisamente un coronavirus y tenemos a la Venus atrapamoscas con una presa en su interior. Los mecanismos básicamente son 4, la mutación, la selección natural, la deriva génica y la migración o flujo génico. Vamos a hablar en primer lugar de la mutación. ¿Qué es una mutación? Pues esencialmente es un cambio natural, espontáneo o accidental en el material genético que altera la información genética que el organismo conlleva. Como podemos ver en ese ciervo que tiene un patrón de piel, de coloración de piel, distinta al natural, café oscuro. Una mutación puede ocurrir a nivel génico o a nivel cromosómico. Cuando las mutaciones son germinales, es posible que la herencia, esta mutación sea heredada. Como estamos viendo en estos gatos, que si tiene el gen dominante para las orejas curvas, pues la descendencia, si presenta ese alelo, va a tener las orejas curvas. También hay alteraciones mutacionales cromosómicas. La aneuploidía puede ser o involucrar a uno o varios cromosomas, mientras que la poliploidía involucra a juegos completos de cromosomas. Se preguntarán ustedes precisamente cómo es posible producir frutos comerciales sin semillas, y precisamente es con la manipulación que hacen los agrónomos de las poliploidías. Existen mutaciones somáticas. Estas, si no están en el material germinativo, realmente no es heredado. Como estamos viendo aquí, una mutación somática en una manzana que presenta patrones de coloración diferentes. Lo anterior genera variación genética. Y la variación genética es precisamente el material con el cual la evolución opera, con la cual la evolución va a seleccionar aquellos que sean aptos o no. Y aquí tenemos un caso de variación, en este caso el tamaño y el color y la forma de los rábanos. El ser humano ha elegido como apetecibles los rábanos redondos, pequeños y de color rojo, mientras que todos los demás son mutantes que no son deseables y generalmente son eliminados. Por eso es que raramente los vemos en los mercados. Sin embargo, hay otras variedades también producidas por mutación que son elegidas por los jardineros y son mantenidas. Estas variedades de flores, de plantas, precisamente son establecidas y a lo largo de varias generaciones son seleccionadas por su belleza. Otros tienen interés comercial, como la producción de carne por este mutante de ganado vacuno que produce más carne que un ganado normal. Posee una mutación en la producción de músculo y dobla la cantidad de carne que el animal produce de manera natural. Obviamente un animal en esas condiciones, por el sobrepeso que tiene, no es viable en condiciones naturales porque los depredadores rápidamente dan cuenta de él. Ahí llegamos precisamente al fenómeno de selección natural. ¿Qué viene siendo la selección natural? Pues básicamente es un mecanismo natural que tiene la madre naturaleza para elegir quién es apto y quién no es apto, quién sobrevive y quién no sobrevive. Aquí estamos viendo diferentes mutantes de la mosca Drosophila melanogaster con diferentes formas de alas. Algunos son viables, otros incluso no pueden volar y obviamente los depredadores dan cuenta de ellos. Por eso es que casi siempre el que observamos es la
forma silvestre. Otros el ser humano los ha elegido para diversos tipos de producción, como estamos viendo aquí, unas gallinas, en este caso una codorniz, que no presenta plumas. Estos son ideales para ser criados en ambientes muy cálidos. Sin embargo, lo volvemos a repetir, en condiciones naturales, una codorniz de estas características difícilmente podría sobrevivir a un invierno gélido. En el caso de los humanos también es frecuente encontrar mutaciones, aunque por la estructuración de la sociedad, frecuentemente estas personas que adolecen de estas mutaciones son cobijados y sobreviven en el ámbito social. Vamos a hablar ahora de la deriva génica. ¿Qué es deriva génica? Pues básicamente la deriva génica dice es una variación al azar en el genotipo de una población que conduce a una drástica reducción de un alelo. Cuando hay algún factor de selección, realmente puede haber la disminución de un alelo determinado. Cito un ejemplo. En Texas hay un festival que afortunadamente está haciéndose la promoción para que desaparezca, de captura, caza y captura y posterior sacrificio de víboras de cascabel. Aquí tenemos una típica víbora cascabel con su cascabel y se ha observado en fechas recientes que se ha incrementado precisamente la presencia de víboras sin cascabel. Esta es una variedad mutante que su frecuencia ha tendido a aumentar precisamente por el factor de selección artificial que hace el ser humano sobre aquellas que hacen el sonido típico del cascabel. Y aunque estas mueven su cola, difícilmente se les escucha porque no tienen cascabel. Aquí estamos hablando de un factor de selección. En este ejemplo tenemos un insecto fácil de ver y otro que se confunde con la tierra. El que es fácil de ver, estamos viendo que lo están eliminando por lo mismo, son fáciles de notar, mientras que su frecuencia disminuye y aquellos que no son notorios incrementan su abundancia. Otro caso de deriva génica. La migración también es muy importante para entender el fenómeno de la evolución, entendiendo la migración como un flujo de genes entre poblaciones. Permite la colonización de nuevos territorios y en caso de que se adapten y aíslen esas poblaciones, puede conllevar a la formación de nuevas especies, sobre todo si se presenta un aislamiento reproductivo de los individuos de esa población. Aquí tenemos algunos ejemplos, el ñu africano y la mariposa monarca de Norteamérica, que han visto reducida su capacidad de migración precisamente por la falta de hábitat. Este tipo de poblaciones tiene un nombre específico, se llaman metapoblaciones, y precisamente en algún momento determinado pueden permanecer aisladas mucho tiempo como para formar especies nuevas. Sin embargo, si se restituye la población, puede haber flujo entre las poblaciones aisladas, restituyendo la población original. Como ejemplo de esta lucha que tienen los seres vivos constante por sobrevivir, vamos a hablar de el origen de la vida, según la ciencia. Es importante notar que se han estimado que existen más de 1800 explicaciones sobre el origen de la vida, de las cuales son pocas las que tienen sostén científico. Algunos hitos importantes en este problema, en este tema, son el universo. La teoría más aceptada es la teoría del Big Bang, que estima que el universo tiene alrededor de 13.700 millones de años. El sistema solar tardó más, un poco menos tiempo tiene de existencia, 5.000 millones de años, y la formación de la Tierra, 4.500 millones de años. La célula más antigua reconocida actualmente tiene alrededor de 3.900 millones de años, una célula procariota, y habrían de pasar cerca de 2.000 millones de años más para que evolucionaran las células eucariotas, aquellas, como habíamos dicho anteriormente, que poseen un núcleo en su célula. Aquí tenemos la teoría planetesimal que explica precisamente la formación de los sistemas solares.
Esta teoría está avalada por evidencia científica. Tenemos un polvo cósmico y tenemos la condensación de un protoplaneta, y los protoplanetas y el protosol en un momento dado, debido a su mayor masa, se enciende y los planetas giran alrededor del Sol. Cabe mencionar que la palabra planeta significa errante, así lo nombraron los griegos. Aquí hay alguna evidencia que precisamente sustenta la teoría que hemos mencionado. Tenemos una luna fuertemente golpeada por asteroides. Sin embargo, en la Tierra es difícil encontrar un escenario como este por la acción frecuente de agua y viento. Sin embargo, hay algunos lagos de forma redonda que precisamente ponen en evidencia que su origen es de origen meteórico. También los planetas todos tienen forma esférica, lo cual avala la teoría planetesimal, que por cierto fue propuesta por primera vez por el filósofo alemán Immanuel Kant. ¿Cómo se cree que era la vida primitiva? Bueno, primero hay que hablar del escenario de la Tierra. Se estima que la Tierra tenía un ambiente altamente reductor, con gases emitiéndose debido a la presencia de mucha actividad volcánica, emisión de gases que posteriormente se precipitaban, algunos como el caso del hidrógeno, al ser un elemento muy ligero, tiende a perderse en el espacio. Es importante mencionar que existen pocos testimonios de esos ambientes por el fenómeno de tectónica de placas. Cualquier roca antigua, más tarde o más temprano, entra en el fenómeno de tectónica y termina desapareciendo en un fenómeno llamado subducción, una placa que se hunde por debajo de otra. Sin embargo, las rocas más antiguas, hasta donde se sabe, tienen alrededor de 4.100, 4.200 millones de años. Bueno, las hipótesis y teorías que tienen más prevalencia en la actualidad sobre el origen de la vida son las siguientes. Es importante mencionar que no existe ninguna prueba fehaciente de que sean ciertas, simple y sencillamente por lo que hemos comentado anteriormente, de que existen pocas pruebas directas sobre la vida antigua. Tenemos en primer lugar la hipótesis de la panspermia, que fue propuesta en 1908 por Sventenas Arrhenius, que propone que probablemente la vida se originó o vino a la Tierra proveniente del espacio. Una teoría muy atractiva que denota precisamente la posibilidad que en un meteorito vinieran uno o varias semillas de protovida o vida microscópica. Sin embargo, existen algunos problemas fundamentales para avalar esta hipótesis. En primer lugar está el frío cósmico, que tiene una temperatura de menos 245 grados centígrados, y también el vacío existente en el espacio, que hace que las células tiendan a explotar. También la radiación ionizante tiende a desnaturalizar el material genético, por lo cual la única probabilidad es, si de ser cierta esta hipótesis, la vida viniera protegida quizás en alguna hendidura profunda de algún meteorito. Sin embargo, la teoría más aceptada en la actualidad es la teoría de Oparin y Haldane. Oparin de origen ruso, Haldane de origen inglés. La propusieron en los años 20 del siglo pasado. Básicamente establece que por procesos físico-químicos naturales, la vida se fue formando a partir de una sopa prebiótica. Es decir, esta sopa estaba constituida por moléculas orgánicas ricas en energía que de alguna manera constituyeron a los protobiontes. Probablemente el ARN fue la primera molécula con información genética y posteriormente el ADN fue seleccionado. En los años 50 se hizo un experimento que marcó un hito en la aceptación de esta teoría. El experimento encabezado por Miller, un estudiante de Urey, un premio Nobel especializado en radiaciones.
El experimento de Urey consistió básicamente en exponer aproximadamente durante una semana compuestos inorgánicos. Los hacía pasar a través de este sistema que usted observa y en un momento dado eran expuestos a una descarga de alto voltaje. Estuvo este sistema en recirculación, cambió el sistema a los días, se convirtió en un líquido de color café y al terminar el experimento se analizó y se observó que había presencia de aminoácidos. Es importante decir que no se obtuvo vida en sí misma, pero sí precursores de las proteínas como son los aminoácidos, lo cual abre una posible respuesta al origen espontáneo de la vida. Otra hipótesis, especialmente avalada por algunos geólogos, es la hipótesis de las ventanas hidrotermales. Básicamente, estos sistemas se generan donde hay choque de placas y precisamente a partir de compuestos inorgánicos hay todo un ecosistema que sobrevive a partir de estas sustancias y ha generado toda una gran diversidad de organismos que medran precisamente dependiendo de este flujo constante de compuestos inorgánicos. Aquí estamos viendo una fotografía precisamente de Riftia, un gusano que es muy importante en este ecosistema. En este mapa observamos la distribución global de las ventanas hidrotermales que se han identificado. Puede usted observar que en aquellas zonas de actividad geológica importante es donde se distribuyen estas ventanas. Por mi parte es todo. Cualquier otra duda, pues estamos en contacto en clases. Muchas gracias.